análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Estos los hechos más importantes a esta hora en Bogotá, Colombia y el mundo. El presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que el fiscal Francisco Barbosa tiene razón en algunos temas y algunos cuestionamientos que ha hecho el gobierno. El mandatario confirmó que sostendrá un encuentro con el fiscal Barbosa en medio de la polémica suscitada por la solicitud de levantar órdenes de captura de jefes criminales. También el presidente Gustavo Petro está dispuesto a pedir en extradición a Aida Merlano, la excongresista. La excongresista dijo que está dispuesta a responder ante la justicia colombiana. El presidente Gustavo Petro aseguró que está dispuesto a aceptar la solicitud que hizo la senadora Aida Merlano sobre su petición de ser extraditada a Colombia. Según el mandatario, el gobierno nacional estaría dispuesto a adelantar este requerimiento ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y recordemos que Aida Merlano dijo en las últimas horas que le entregó 12 mil millones de pesos del clan Char en la costa Caribe para hacer política, esto para comprar votos. Pues de inmediato, quien dijo miedo, vamos a desenmascarar su entramado de mentiras, dijo Char y familia en respuesta a Aida Merlano. La familia respondió a través de un comunicado a las afirmaciones de la excongresista Aida Merlano, luego de la versión que entregó ante un juez este jueves, de manera que el ex senador Char tomó la vocería este viernes 20 de enero para dirigirse a la opinión pública por primera vez ante los continuos señalamientos de la ex senadora Aida Merlano de que él y sus hijos Alejandro y Arturo participaron en el 2018 con la entrega de recursos para la financiación de su campaña al Senado de la República para presunta compra de votos. Paros en Colombia. La terminal de transportes de Bucaramanga suspendió el despacho de 150 buses por un paro campesino, por los bloqueos que realizan campesinos en vías que comunica Bucaramanga con San Gil, Bogotá, Pamplona y Cúcuta. Suspendieron las operaciones desde la terminal de transportes, así que miles de viajeros y transportadores de carga están afectados por este paro de campesinos, quienes bloquean vías en Santander y norte de Santander. La venta de pasajes desde la terminal terrestre hacia Barranca Bermeja, Zapatoca y la costa atlántica se está realizando sin ningún inconveniente, pero sí para otras regiones sí. De manera que esa es la situación. La terminal de transporte de Cúcuta también suspendió el despacho de buses hacia Bucaramanga, Málaga y Boyacá. Los manifestantes habilitaron un corredor humanitario para dejar pasar ambulancias en las vías bloqueadas a San Gil y Cúcuta. De manera que campesinos que bloquean vías en Santander habilitaron este corredor humanitario. El paro campesino por el momento es indefinido, informaron los líderes de la manifestación, que afecta la movilidad entre Santander, norte de Santander y el departamento de Boyacá. Santander, norte de Santander y sí, el departamento de Boyacá. Y hablando de paros, hoy Bogotá amaneció con un bloqueo de taxistas. El señor Wilson Rodríguez es un taxista que por ir al baño causó un grave bloqueo en Bogotá. Dentro de su carro, en el que está hace más de 12 horas, dijo que no convocó la protesta de sus compañeros. No es culpa de Wilson Rodríguez, es un florero de Llorente, porque estamos cansados de la persecución de la policía y de los nuevos agentes civiles de tránsito en Bogotá. Wilson Rodríguez, el conductor por el que los taxistas en Bogotá bloquearon la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali, explicó por qué dejó su carro abandonado junto a un centro comercial, necesitaba ir al baño y cuando regresó, pues su vehículo para los patios, él se metió el carro y de ahí no ha salido. Otra noticia para destacar en Bogotá, la extraña muerte de una bebé en la capital de la República. Su mamá, una menor, lo dejó en un hospital y salió corriendo. El bebé
según los médicos, llegó muerto al centro asistencial y al parecer tenía signos de violencia. La madre ya fue retenida por las autoridades, de manera que la Policía Metropolitana investiga la muerte de este bebé de 1 año que llegó sin signos vitales al hospital Jorge Eliezer Gaitán, antiguo hospital del Guavio, en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de la capital colombiana. La mamá, una menor de edad, huyó tras dejar a su hijo en el interior de urgencias. Se conoció el paso a paso de la muerte del fiscal, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, un ama de casa, fue el cerebro del crimen. Se revelan todos los detalles de la investigación, así que para sorpresa de muchos fue una ama de casa la que planeó este tema. Hay pruebas que recopilaron la DIJÍN y la DIPOL en el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El crimen, según la investigación, fue planeado por Margaret Chacón Zúñiga, su esposo Andrés Felipe Pérez y el hermano de este, Ramón Emilio Pérez. Los hermanos Pérez fueron mencionados en una audiencia pública por uno de los confesos asesinos de Marcelo Pecci, hoy testigo principal de la Fiscalía colombiana y que fue capturado en la primera etapa de esta investigación. El presidente de Guatemala reconoció la inmunidad del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y que por lo tanto no podrá ser procesado por la justicia de ese país. Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, habló sobre las tensiones entre su país y Colombia por la investigación del ministro de Defensa Iván Velásquez, de manera que el presidente de Guatemala reconoció que el alto funcionario colombiano tiene inmunidad. Habló el presidente Petro desde Francia, donde se encuentra hoy, sobre el anuncio que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en las últimas horas de no firmar más contratos a futuro para la exploración y explotación de petróleo y gas. Ratificó la posición del presidente. Tenemos tiempo para una transición ordenada, dijo el presidente Petro sobre reservas de gas y petróleo. El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se da después de que la ministra de Minas anunció que no habrá contratos nuevos de exploración de petróleo y gas. Así que inicialmente pues parece pertinente que escuchemos cómo fue la declaración precisa que hizo la ministra Irene Vélez en Davos, Suiza, sobre esta noticia que ha generado nuevamente controversia en el país y que algunos consideran como Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, que la tendremos hoy aquí en Al Día de Noticias, como un harakiri. La ministra Irene Vélez. Porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente. En el gobierno del cambio, nuestra apuesta es por la justicia ambiental y social, reconociendo que la urgencia planetaria es la lucha contra el cambio climático, y dice y la ministra en su cuenta de Twitter, alineada con el presidente Gustavo Petro, y de hecho el presidente hoy le dio su respaldo. Algunos apartes de la declaración que hizo la ministra en Davos, Suiza. Compromisos sobre las metas climáticas no han cambiado. Los países del norte, particularmente los países europeos, han ratificado sus compromisos de reducción de emisiones, sus compromisos de decarbonización de sus economías, y eso para nosotros es un mensaje muy importante en el sentido en el que sabemos que se va a desvalorizar la economía de los hidrocarburos, así como ya se ha desvalorizado la economía del carbón. Esto tiene unas implicaciones que son distintas desde la perspectiva de los consumidores, como los países del norte, respecto a lo que nosotros como países productores de hidrocarburos y productores de carbón tenemos que afrontar. Y tal vez esa es la principal reflexión que yo quisiera traer aquí,
y es qué significa la transición energética justa de los países productores cuyas economías nacionales dependen de la exportación de hidrocarburos y de la exportación de carbón. Porque entonces no solamente se trata de una transición tecnológica en la generación de energía, de una transformación en la matriz energética nacional, de una descarbonización de esa matriz, de un compromiso con la penetración de las renovables, sino que se trata también de generar otras economías a escala nacional y a escala local. El desafío entonces va más allá de la energía, porque para lograr la transición energética global necesitamos lograr también transiciones productivas del orden nacional y local. Y esas transiciones productivas requieren inversiones, ya no solo inversiones en energías renovables, sino inversiones en otros sectores productivos que nos van a permitir a nosotros hacer el balance económico adecuado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió hoy desde Francia el anuncio que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de no firmar a futuro más contratos para exploración y explotación de gas y petróleo. Colombia tiene suficientes reservas que van hasta el 2042, de manera que hay tiempo suficiente para hacer la transición, aseguró el presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, en sus declaraciones a los medios de comunicación. Es lo primero que hay que aclarar. No es que se suspendan los contratos actuales de explotación, que ya consiste en sacar la materia prima, y de exploración, que consiste en buscar más. Esos siguen vigentes. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Un poco los que dicen que entonces la transición debe ser más larga, pues entonces están absolutamente en contra de la ciencia. Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada, ordenada, transición que nos va a llevar a una economía superior. En este momento se están construyendo unas alianzas estratégicas para que Ecopetrol sea uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el corto plazo, no en el largo plazo. Se están construyendo unas alianzas alrededor de que Colombia sea un poderoso exportador de energías limpias, que es lo que haría que la economía colombiana aumentase y diera más prosperidad que nuestra vieja economía fósil. Ahí estaba el presidente de la República, Gustavo Petro, ratificando la política de su gobierno en materia petrolera. Pero otra cosa muy distinta a la que dice el presidente de Ecopetrol, dice que en efecto se requiere hacer una transición mucho más mesurada. Ya tendremos más adelante aquí reacciones con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, quien dice que esto es un harakiri, que realmente el presidente está equivocado en lo que está decidiendo en materia de no firmar más contratos, que si bien ella está de acuerdo en que hay que mudar la economía hacia otras fuentes de ingreso, pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Las 12 del día, 14 minutos, estamos en Al Día Noticias. El municipio de Fusagasugá está de cumpleaños y la celebración de su aniversario número 431 será este sábado 4 de febrero en el parque principal. El show de las estrellas se vincula a esta fiesta y presentará un espectáculo sensacional a partir de las 11 de la mañana con la participación de Fruco y sus tesos. Por las calles de un lugar. Los 50 de Joselito. Y la voy levantando en el día. Otto Serge. Y gracias te voy a dejar de querer.
Luisito Muñoz. Alma de niña, yo te amé, te amé. Orquesta Son de Fiesta. Pasa un año más y sigo muy solito. Diomedito. Ay, si no peleamos, linda, le sacamos más. José Mogollón. No sé qué estaré pagando en esta vida. Raúl Santi. Piénsame. Cari Castillo. Ya me cansé de esperarte. Que Albeiro Rincón. La veterana ahora es la mujer de moda. Entrada gratis. Invitan Jorge Barón Televisión, Jairo Ortúa, alcalde de Fusagasugá, y el canal RCN. ¡Los esperamos! Al Día Noticias Internacional. 12 del día, 16 minutos en noticias internacionales. Ucrania y Rusia, ya casi un año de esta confrontación internacional. Vamos a nuestro centro de recepción internacional de noticias. Margarita Jalvo, muy buenas tardes. John Didier, buena tarde. Tenemos las 12:16 minutos en el territorio nacional y como bien lo dices, ya vamos a cumplir un año. El 24 de febrero se completa el año de la invasión. Esto no lo debemos olvidar. Es una invasión de Rusia a Ucrania que en este momento está viviendo una cruenta guerra donde de parte y parte han tenido enormes pérdidas. Y hay una situación en la que obviamente Ucrania es la más afectada porque el conflicto, el enfrentamiento se genera en su territorio, el cual ha sido tocado prácticamente en su totalidad. Por ejemplo, desde la estación espacial cuentan los astronautas que en las noches Kiev, que es la capital, ahora se ve negro, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque no tienen fluido eléctrico. Pero también dicen que ven esas explosiones horribles cuando hay los ataques rusos contra Ucrania. Pero esto continúa, no en el 24 de febrero no va a terminar. Las expectativas es que puede durar, estas son en primera instancia 6 meses más, que no se logrará aguantar esto muy duro. Países como los Países Bajos, están donando 2.500 millones de dólares para ayuda a Ucrania. Estados Unidos es el aliado por lejos más grande, más importante, más fuerte que ha tenido Ucrania y que lo está apoyando constantemente, está enviándoles equipos especiales y siguen acompañándolos. 12 países de la OTAN también anunciaron hoy que darán más ayuda en equipos de guerra para poder manejar la situación. Por su parte, el señor Putin dice que no tiene ninguna duda que va a ganar el conflicto. Aquí, pues, es seguir viviendo esta situación que, aparte de afectar directamente a Ucrania, de poner en una situación riesgosa a Europa, nos afecta a todos, John Didier. Muchas gracias, Margaret. Estamos en El Día Noticias a través de emisora.5. Siempre estamos trabajando por mejorar la movilidad de nuestra Bogotá. Llega el nuevo Pico y Placa que nos ayudará a pensar en la movilidad. Si la placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, si podrás circular los días impares. 6, 7, 8, 9 y 0. Si podrás circular los días pares. 1, 2, 3, 4, 5 días impares. 6, 7, 8, 9, 0 días pares. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias en política. Pues en política se ha conocido el pronunciamiento del senador de la República, Humberto de la Calle, un trino bastante duro y fuerte en referencia a algo que hablábamos ayer aquí en Al Día Noticias, Margaret, y es la reforma a la salud. Dice Humberto de la Calle en su cuenta de Twitter: reforma a la salud en Colombia, un debate que necesita cuentas claras. Le pedimos al gobierno y a la ministra Carolina Corcho una discusión rigurosa y con fundamento en realidades y no en situaciones ficticias e ideológicas. Está en juego la salud de 50 millones de colombianos, ha dicho el senador de la República y es vicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana.
El anuncio es que vamos a comenzar a discutir la reforma a la salud próximamente en el Congreso. Estamos listos a trabajar en esto, siempre pensando en la mejoría del sistema en beneficio de la gente de a pie. Pero esto hay que hacerlo seriamente. No se trata de atacar ideológicamente un sistema que tiene defectos que hay que mejorar y tampoco utilizar, por ejemplo, cifras equivocadas, falsas. La ministra habló, por ejemplo, de las deudas de las EPS a las prestadoras de salud por 50 billones y resulta que no son 50, es mucho menos de la mitad. Luego dijéramos que esta no es la manera de asumir esta discusión. Lo vamos a hacer con mente abierta, pensando en la gente, pero sobre todo con fundamento en realidades y no en situaciones ficticias como las que acaban de aparecer, tal como lo he descrito. Vamos a pensar en la gente y hacerlo con toda claridad, precisión y transparencia. Ahí están algunas reacciones en el país, la preocupación que le asiste, en este caso al senador Humberto de la Calle, por esas cifras pues que realmente dice él que son ficticias. Pero de inmediato hubo respuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, también en la red social de Twitter, dice la ministra: querido senador, fuimos nosotros mismos quienes corregimos y rectificamos la cifra al evidenciar el error a través de la Supersalud. Cuando hay argumentos, escuchamos y no tenemos ningún problema en reconocer y corregir. Yo misma solicité dar a conocer al país la cifra corroborada, escribió en su cuenta de Twitter la ministra de Salud, Carolina Corcho. Si usted es víctima o presencia sin su consentimiento, manoseos, roces corporales, piropos, persecución, actos de exhibición, miradas acosadoras o grabaciones de video de su cuerpo y partes íntimas, reporte a los equipos en vía de Transmilenio o llame al 123. También puede comunicarse con la línea púrpura 018 112 137. Entre todos nos cuidamos. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 22 minutos. En Al Día Noticias, la información judicial. En noticias judiciales hay movimientos en la policía de Bogotá. 68 uniformados fueron capturados y 59 destituidos. Información judicial que presentamos a esta hora con Manuela Gutiérrez. Los 6 policías capturados en la localidad de Engativá por el delito de secuestro extorsivo fueron el resultado de una ardua investigación que se llevó a cabo al interior de la Policía Metropolitana de Bogotá a lo largo del año pasado. Pero no fue la única, pues el año anterior fueron más de 2.200 investigaciones las que se adelantaron en la institución y que arrojaron un importante número de uniformados destituidos, sancionados, amonestados y multados en el marco del plan anticorrupción al interior de la policía. En el 2022 se generó y se desarrolló un plan integral de intervención en varias unidades de policía: Barrios Unidos, Chapinero, Kennedy, Tunjuelito, Suba, y esto arrojó como resultado la apertura de 2.208 investigaciones disciplinarias, aunque no quiere decir que todas terminaron en sanción. Pero de estas investigaciones, 158 uniformados fueron sancionados, dentro de los cuales hay 59 destituciones. Igualmente, hay 59 suspensiones, 35 multas y se generaron 5 amonestaciones. Estas actuaciones al interior de la policía se articulan con investigación criminal, con la Fiscalía General de la Nación y con la Justicia Penal Militar. Los uniformados han sido capturados por participación en delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, cohecho, homicidio y secuestro extorsivo. Mamá, ya lo pensé y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no? Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. Este 23 de enero celebramos el día más feliz del año. Volvemos a clases para reencontrarnos con nuestros amigos y profes, para aprender, para soñar y construir el futuro con educación de calidad. 1, 2, 3, de regreso al cole otra vez. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá.
12 del día, 25 minutos. El concejal de Bogotá, Diego Cancino, del partido Alianza Verde, denunció que la empresa Metro de Bogotá ha comprado innumerables predios que ha dejado abandonados y convertidos en focos de inseguridad e insalubridad sin que avance ninguna obra. El concejal aseguró que hay improvisación por parte de la empresa Metro de Bogotá y reunió una serie de testimonios con ciudadanos en la localidad de Kennedy. De Bogotá, y en especial la empresa Metro, ha comprado una serie de predios y producto de esa compra, lo que ha pasado es que se han demolido una cantidad de casas en todo Bogotá, por donde pasarían las estaciones del metro. Esas demoliciones han sido absolutamente irregulares, con niveles de inseguridad altísimos, donde algunos vecinos han tenido que decir, esta casa está habitada. Quien ha demolido esas casas no es la empresa Metro, son vendedores ambulantes, son habitantes de calle, con herramientas absolutamente básicas, poniendo en riesgo la vida de ellos, poniendo en riesgo la vida de los vecinos y aumentando los niveles de inseguridad. Pero no contentos con eso, una vez estos terrenos quedaron sin casas, con casas demolidas, están vacíos esos terrenos. En esos terrenos no ha pasado nada. Y en esos terrenos, como está pasando en Kennedy, al lado del hospital de Kennedy, los niveles de inseguridad han aumentado. Los atracos, las amenazas, entradas a las casas. Pero también el acueducto tiene una bomba que 24 horas está bombeando agua y a su vez invade 2 de los 3 carriles por lado y lado de la avenida. Los puntos críticos que tenemos acá son primero la seguridad, segundo todos los escombros que se están arrojando acá por parte de habitantes de calle, como son ladrillos y basuras y también quema de los mismos, y adicional a ello también el cierre acá de la calle 39, que esa pues obviamente ha afectado el comercio, ha afectado a varios locales comerciales y adicional a ello pues ha traído inseguridad. Muchas veces han venido, tapado el hueco, lo vuelven a destapar, sigue otra vez fluyendo el agua y entonces nos tienen acá incomunicados prácticamente, no entran taxis, no entra ningún tipo de vehículo y obviamente eso nos está perjudicando a nosotros como habitantes del sector. Muy bien. Sí, soy dignatario también de acá, de la Supermanzana 6, Junta de Acción Comunal, y lamentablemente los vecinos han oficiado una cantidad de comunicaciones, que por internet, que hagan eso, y no se ve ninguna respuesta de nada, concejal. Tenemos también que el sector lo han cogido de baño público. Ahí está la denuncia que hace el concejal Diego Cancino, apoyado en los testimonios de ciudadanos de la capital de la República. Estamos en Al Día Noticias en emisora .5. Este 23 de enero celebramos el día más feliz del año. Volvemos a clases para reencontrarnos con nuestros amigos y profes, para aprender, para soñar y construir el futuro con educación de calidad. 1, 2, 3, de regreso al cole otra vez. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Siempre estamos trabajando por mejorar la movilidad de nuestra Bogotá. Llega el nuevo Pico y Placa que nos ayudará a pensar en la movilidad. Si la placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, si podrás circular los días impares. 6, 7, 8, 9 y 0. Si podrás circular los días pares. 1, 2, 3, 4, 5 días impares. 6, 7, 8, 9, 0 días pares. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 29 minutos. En Al Día Noticias, la información de la salud. Bueno, Margaret, ya casi nadie usa tapabocas. A donde quiera que usted vaya, incluso a sitios públicos y cerrados, ya no hay tapabocas. ¿Cómo vamos con el tema del COVID? En estos días escuché unas cifras realmente preocupantes en el sentido de que China, el 90% de la población tenía COVID. No, tampoco tanto, pero la situación, y centrémonos en Colombia y luego comentamos esta parte, lo que tú mencionas, el no lavado de manos, el no uso de tapabocas, sobre todo que hay unos lugares donde es obligatorio, en los centros hospitalarios, en el transporte, pues nada. En los aviones, en la experiencia que he tenido en estos días, sí es obligatorio, sí es obligatorio. Sin embargo, hice un ejercicio con una aerolínea
llevaba el tapabocas en la mano, pero no me lo puse, no me lo pidieron. Pero digamos que es tal vez el único caso, del resto siempre lo piden. Pero los números, ¿cuáles son, John Didier? Fallecidos en la última semana, estamos hablando de la última semana, 126. Y nuevos casos. Exacto, es que acuérdate que nosotros llegamos a comentar en diciembre 12 casos, pero ¿qué pasa? Vinieron las fiestas, vino relajación total. ¿En una semana siento qué? 26 fallecidos y 4.780 nuevos casos. Es decir, que el COVID sigue, vivito y coleando. No, el COVID sigue, aunque ya las autoridades sanitarias dicen que es endémico, que ya no es pandemia, aunque no han declarado el fin de la pandemia en ningún lugar del mundo, pues lo ven es como una enfermedad más, como una afección más respiratoria, como que no hay que ponerle cuidado. Sin embargo, John Didier, y en la experiencia particular mía, en casos que conozco, en la última semana hay 2 personas cercanas que tuvieron fallecidos. Pero muestras, tomaron 29.692. De estas 12.000 de PCR, que esa era muy importante tomar más, y antígenos 16.709. El tema es, pensemos en cada uno de nosotros, no esperemos a que nos digan vacúnese. Están vacunando, al que no tenga las vacunas, el esquema completo, los refuerzos, las están poniendo gratis. Aprovechen porque eso después ya no va a ser gratis porque ya no han vuelto a traer más. Entonces, tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento en los sitios donde hay mucha aglomeración. Y no nos dé pena ponernos el tapabocas, es para nuestra salud y nuestra seguridad. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora .5, establecemos comunicación con la representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. Jennifer, bienvenida al Día Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Bueno, para ilustración de los oyentes, seguramente mucha gente la conoce, pero otra no. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Político Independiente Dignidad, feminista, economista en la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en Ciencias Económicas y es representante del Consejo Superior Universitario de la misma universidad. Se dio a conocer en el 2018 por ser una de las líderes de la manifestación de la educación para exigirle al gobierno de Iván Duque mayores recursos, logrando 5.8 billones de pesos para la educación, la ciencia y la tecnología. La primera pregunta para el representante a la Cámara es frente a un tema controversial que hay en este momento en el país y es no firmar más contratos de exploración de petróleo y gas. Lo acaba de confirmar la ministra Irene Vélez desde Davos, Suiza, en este Foro Mundial Económico. ¿Qué concepto le merece este anuncio del gobierno? Bueno, yo creo que es un grave error, no porque no esté de acuerdo con que se requiere urgentemente hacer la transición energética, y de hecho hay planteamientos e ideas de la ministra que ella señala al principio que son verdad, que son una realidad, pero de ahí no se concluye fácilmente que Colombia tenga que cesar la exploración de gas y petróleo. Por ejemplo, una idea que es verdad, en el mundo es muy posible que se deje de demandar tanto petróleo en los próximos 4 años porque los países desarrollados, que son los que más lo demandan, pues van a hacer la transición energética. Eso es verdad. Y 2, que Colombia necesita hacer una transición energética porque el hecho de que eso ocurra va a hacer que demanden menos nuestro petróleo que hoy en día exportamos, porque hay países que lo producen más barato que nosotras y nosotros, como Irán, Venezuela, entre muchos otros países. Eso es cierto, pero de ahí no podemos concluir fácilmente que Colombia puede frenar y debe frenar la exploración de gas y de petróleo por 2 motivos. Primero, porque el gas es un combustible de la transición energética. O sea, es ese combustible que está en la mitad que nos puede ayudar a dejar el carbón, el petróleo y a transitar, pasar por el gas para llegar a otras energías limpias, realmente limpias, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, y el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, entre otras fuentes ya de energía verde. Pero no podemos cortar de la nada la cadena y decir, bueno, mañana ya vamos a estar completamente en transición porque vamos a requerir reservas de gas y de petróleo. Y por ahora la proyección de reservas de gas son solamente de 8 años. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en 8 años
Colombia va a tener completamente una transición energética, mejor dicho, no vamos a usar carbón, ni petróleo, ni gasolina para nada. Claro que es muy difícil esa meta y por eso lo que pone en riesgo es la soberanía energética del país. ¿Qué va a pasar? Nos va a tocar importar gas, ya sea de Venezuela, ya sea de Estados Unidos, y resulta que eso es costoso, muy costoso. Así que las familias que más se van a ver afectadas van a ser las familias de menos recursos económicos, porque el gas, el cilindro, la pimpina, que en muchos casos es la fuente de energía de muchos hogares, pues va a tener que ser más costosa. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, no es porque no esté con la transición energética, sino porque estoy con la transición energética, creo que hay que hacerla bien hecha. Claro, Jennifer, pero fíjese usted que hay países que nunca han tenido petróleo y no han explotado petróleo y son potencia a nivel mundial. Caso Japón, por ejemplo, caso Israel, por ejemplo, que son economías muy sólidas y fuertes y no explotan nada de petróleo. Claro, tiene dos partes. Primero, porque han tenido buenos gobiernos, o por lo menos en este aspecto, que no han permitido que la economía dependa solo del petróleo. Lamentablemente aquí en Colombia, pues el 56% de nuestras exportaciones son petróleo, y en ese sentido es una alta dependencia. Si estuviéramos en 1945 y pudiéramos decidir a qué nos vamos a dedicar, yo no propondría petróleo. Pero hoy ya estamos en el 2023 y resulta que acá, digamos, ya se han tomado una serie de decisiones que han hecho que nuestra economía dependa en gran medida del petróleo. Pero lo segundo es que yo sí creo que hay que abandonar el petróleo, sobre todo como fuente de ingresos de dólares, o sea que no podemos seguir exportando solo petróleo, pero nosotros vamos a seguir necesitando para nuestro consumo interno derivados del petróleo. Por ejemplo, el transporte público en Colombia en su mayoría hoy sigue funcionando a punta de gasolina y de diésel. Tenemos que hacer una transición para tener metros y transportes electrificados, de acuerdo, pero pues eso va a tomar tiempo y mientras tanto vamos a requerir pues combustibles derivados del petróleo. Y por otro lado, los derivados del petróleo no son solamente combustibles con fines de uso energético, sino también estamos hablando, por ejemplo, de fertilizantes y pesticidas que son derivados del petróleo, y por ende, si queremos apostarle a que Colombia produzca fertilizantes y pesticidas aquí y no tengamos que aguantarnos la carestía, por ejemplo, que hoy trae importar los fertilizantes y pesticidas, pues vamos a requerir explorar petróleo y gas. Esa es la situación en la que estamos. Yo creo que ese sí debería ser un objetivo de mediano plazo, dejar de explorar gas y petróleo, pero no me parece que sea el primer paso en medio de la transición energética. ¿Y esa transición energética cuánto tiempo puede durar? Bueno, yo no soy tan experta en cuánto tiempo puede durar, pero sé que los expertos y las personas estudiosas en el tema han planteado que a 2032 y a 2050 tenemos que tener emisiones netas cero. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de emisiones netas cero no significa que no podamos emitir, significa que tenemos que absorber la misma cantidad de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero que la cantidad que emitimos, ¿sí? O sea, todo lo que emitamos también lo tenemos que absorber, que ese es otro problema muy importante. Colombia tiene una esponja y América Latina tiene una esponja de absorción de gases de efecto invernadero, pero especialmente de dióxido de carbono, que es el Amazonas. O sea, el Amazonas es la esponja mundial y los océanos son esponja de este tipo de gases. Entonces, para poder lograr ese objetivo, Colombia también puede aportar, no solamente enfocándose en sus emisiones, sino también enfocándose en cómo frenar la deforestación y en cómo hacer que el Amazonas se preserve para que pueda absorber gases de efecto invernadero emitidos por todo el mundo, Entonces yo creo que Colombia debería, para mí ese sería el primer paso, la verdad, dedicarnos a fortalecer el Amazonas, frenar urgentemente la deforestación, iniciar un proceso de reforestación y, mejor dicho, preservar no solamente el Amazonas, sino también la biodiversidad que tenemos en la costa pacífica. Eso sería, a mi parecer, el primer paso. Y el segundo, como tú lo planteas, cómo promover la industrialización del país, ojalá de la manera menos contaminante, para ir frenando nuestra dependencia del sector de hidrocarburos. Eso es urgente, eso es verdad. Y en eso tiene razón el gobierno. Necesitamos frenar esa dependencia porque, queramos o no, el mundo va a hacer la transición. Y el mundo lo va a hacer, y los primeros que vamos a salir ahí, digamos, desplazados de ese mercado de hidrocarburos, de los primeros vamos a ser Colombia, porque nosotros no somos de los que más barato producimos el barril del petróleo. Entonces, al disminuir la demanda de petróleo, van a empezar a quedar los países que más barato lo puedan vender. Venezuela, Irán, pero Colombia no aparece ni en los primeros 5. Jennifer, usted es economista, el presidente de la República es economista, y cualquiera que tenga un concepto básico de economía sabe que si uno deja
o renuncia a tener unos ingresos por un concepto, en este caso lo que representa la explotación y exportación de petróleo, pues tiene que tener una alternativa para poder tapar ese hueco, porque ahí se va a ver un hueco, va a hacer falta un dinero. ¿Por qué cree usted que el presidente, siendo un experto en economía, se la juega a suspender de manera tajante de un día para otro nuevos contratos de exploración y explotación? Y entonces, ¿cómo va a suplir ese dinero? ¿Cuáles serían las nuevas fuentes que entren a sustituir los ingresos por petróleo? Yo creo que el presidente Petro está equivocado. Creo que está desesperado por presentar, no sé, al mundo que Colombia está montada en la transición. Pero lo que tú dices es cierto. Mi mamá lo diría, uno no puede soltar una rama sin tener la otra cogida. Uno no puede renunciar a un trabajo sin tener otro trabajo, por lo menos en la mira. Y no estamos hablando de una bobada, estamos hablando de que Ecopetrol es la principal empresa, no solo del sector público, sino del país. Si nosotros queremos que Ecopetrol dirija y sea la empresa de la transición energética, no la podemos quebrar, no la podemos debilitar, porque entonces ¿de dónde va a sacar los recursos para financiar los planes de transición energética? La verdad es que yo creo que ahí falta un concepto mucho más técnico y menos desesperado, digamos, frente a estos asuntos. El presidente de Ecopetrol ya ha hecho declaraciones señalando que frenar la exploración de gas y de petróleo sería un harakiri, o sea, como que nos estemos clavando el puñal nosotros mismos, porque eso implicaría que solamente tenemos reservas de petróleo y de gas hasta los años que hoy conocemos. Y eso es 8 años. 8 años puede sonar muy largo para algunas personas, pero eso, cerramos los ojos, los volvemos a abrir y ya no tenemos reservas de gas ni de petróleo. Y entonces yo pregunto, ¿cómo se van a mover los alimentos desde los puertos hasta las capitales si nosotros no le apostamos a producir nosotros acá? O sea, yo creo que eso debe ser una... O sea, yo espero que el gobierno pueda revisar esa decisión y ojalá replanteársela, no para que abandonemos la transición energética. Es verdad que lo que han hecho los gobiernos anteriores ha sido equivocado porque ellos ni siquiera se proponen el objetivo de transitar, ¿sí? Y estaban muy cómodos dependiendo de petróleo y carbón, pensando solamente en sus 4 años de gobierno, cuando saben que el barril del petróleo les va a financiar sus presupuestos. Es verdad que hay que hacer la transición, es verdad que eso es urgente, es verdad que es una necesidad de la humanidad, pero tenemos que hacerlo bien porque de lo contrario eso va a implicar hambre para nuestra gente. Y es verdad también que aquí hay otros países que también deberían contribuir a la transición de los países subdesarrollados porque son ellos quienes han emitido a lo largo de la historia, desde la revolución industrial, la mayor cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero. O sea, Inglaterra, Estados Unidos, China, países que son quienes han contaminado en mayor medida el mundo, deberían estar, por ejemplo, subsidiando y financiando planes de transición en países subdesarrollados, porque además lo han hecho a costa de que nosotros seamos quienes sacamos las materias primas y ellos quienes desarrollan el proceso industrializado de tratar esas materias primas, ¿sí? Por eso sí creo que eso sí le falta mucho al gobierno nacional y yo esperaría que lo contemplaran en su panorama. Correcto. Representante, a principio de esta legislatura se radicó un proyecto de su parte con un grupo de congresistas justamente en relación con la exploración y explotación de petróleo, pensando en que Colombia debe justamente dejar de depender de ese rubro, de ese ítem. ¿Cómo va el proyecto y qué es lo que pretende el proyecto? ¿También dejar de explotar petróleo en Colombia? No, el proyecto de ley que radicamos fue para frenar la explotación de yacimientos no convencionales, que pues especialmente la técnica del fracking, que es conocida porque requiere el uso de unos químicos particulares para poder lograr sacar el petróleo o el gas que están, digamos, entre las rocas más profundas, y para poderlo sacar se utilizan unos químicos que son tóxicos y que pueden contaminar fuentes hídricas subterráneas. Sí, ese es un punto que, pues nosotros sí creemos que es un método costoso, muy costoso, y que tiene un riesgo importante porque puede terminar contaminando ríos y fuentes de agua potable. En ese sentido, en vez de insistir, digamos que es lo que sería el paso siguiente para insistir en las reservas de gas y de petróleo otros 10 años más. Y yo creo que ese no es el camino tampoco, y mucho menos se implica poner en riesgo pues las fuentes hídricas de nuestro país. Ese es un proyecto orientado a prohibir la técnica del fracking.
Ok, de manera digamos, puntual. digamos que saque gas ni petróleo en general sobre diferentes, por ejemplo, hoy hay una decisión del Ministerio de Minas que es muy acertada, que es la de mejorar el factor técnico de cada pozo. O sea, ellos van a revisar de nuevo cada pozo porque la tecnología que se había usado antes era muy, digamos, común, y entonces puede que aún cada pozo que ya conozcamos hoy tenga reservas de petróleo y de gas, residuos de ese combustible y de esa fuente. A pesar de que no la hayamos explotado ya, podríamos encontrar en esos fondos, en esos pozos que ya conocemos hoy, reservas. Correcto, muy claro su punto. Entonces, exploración y explotación de petróleo y gas, sí, fracking, no. Contundente ese método, el no al fracking. Jennifer, ¿qué dice su camiseta? Dice, no descansemos, pues nos falta mucho, nos falta andar bastante. ¿Por algo especial? Pues sí, es una camiseta que sacamos en el movimiento social como para llamar a la gente a que no descansemos, a que sigamos avanzando, a que sigamos luchando por las cosas en las que creemos, pues porque todavía nos falta mucho por caminar, pero pues es como una camiseta que sacamos para recoger financiación, venderlas y recoger fondos para las movilizaciones. Bueno, Jennifer, ya está arrepentida de haber votado por Gustavo Petro porque ha hecho usted varios pronunciamientos cuestionando algunas iniciativas propuestas en el Congreso, la reforma tributaria, reforma política, ahora el tema de los nombramientos en las embajadas y ahora con este tema del petróleo. No estoy arrepentida de haber votado por Petro porque yo no lo hice desde la primera vuelta, sino que lo hice en la segunda vuelta. En primera vuelta, mi candidatura no era la del Pacto Histórico, sino la candidatura de la coalición Centro Esperanza, que era una candidatura mucho más rigurosa en todas sus propuestas. Sí, tal vez no proponía, condonar todos los créditos del ICETEX, o no proponía cosas que suenan muy bien en campaña, pero que sabemos que era muy difícil ejecutarlas y que eran demagogia de alguna manera. Pero en la segunda vuelta, frente a la candidatura de Rodolfo Hernández, pues digamos, ya solamente quedan dos opciones y para mí es un punto muy importante, o hay puntos importantes de este gobierno que valoro. Por ejemplo, hacer esfuerzos por encontrar un acuerdo de paz con los grupos armados que sigan quedando en Colombia. Me parece que esa es la salida. Yo sé que a veces tenemos historias personales que nos llenan de sentimientos en contra de la posibilidad de encontrar una paz, yo lo entiendo, pero creo que insistir en la salida violenta no nos resuelve el problema. Ya, de hecho, llevamos décadas de intentar ese método y no nos ha funcionado. Así que yo creo que buscar una solución política al conflicto es importante, pero no es lo único. Si bien yo le he criticado al gobierno nombramientos, seguramente vamos a hablar más adelante sobre eso, de personas denunciadas por acoso sexual, creo que también hay un avance en materia de la creación del Ministerio de la Igualdad, en donde se planea la creación del Sistema Nacional del Cuidado. Eso está en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. Acá en Bogotá hemos tenido una experiencia muy interesante que ha sido el Sistema Distrital de Cuidado. ¿De qué hablamos? Hoy las mujeres en Colombia estamos sobrecargadas de trabajo no remunerado. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, calificó con 4 puntos de 1 a 10 la gestión hasta el momento del presidente Gustavo Petro. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. El municipio de Fusagasugá está de cumpleaños y la celebración de su aniversario número 431 será este sábado 4 de febrero en el parque principal. El show de las estrellas se vincula a esta fiesta y presentará un espectáculo sensacional a partir de las 11 de la mañana con la participación de Fruco y sus tesos. Por las calles de un lugar. Los 50 de Joselito. Y la voy levantando en el día. Otto Serge. Y creas que te voy a dejar de querer. Luisito Muñoz. Alma de niña, yo te amé, te amé. Orquesta Son de Fiesta. Pasa un año más y sigo muy solito. Diomedito. Ay, si no peleamos, linda,
le sacamos más José Bogollón, No sé qué estaré pagando en esta vida. Raúl Santi, Piénsame. Cari Castillo, Ya me cansé de esperarte. Que siempre Alfredo Rincón. La veterana ahora es la mujer de moda. Entrada gratis. Invitan Jorge Barón Televisión, Jairo Ortúa, alcalde de Fusagasugá, y el canal RCN. ¡Los esperamos! Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5 con noticias de Bogotá. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Las personas reportadas como desaparecidas en Bogotá durante las jornadas de protesta del 2021 fueron localizadas, aseguró el Francisco Barbosa desde la Fiscalía General de la Nación. El trabajo articulado de la Fiscalía con la Defensoría y otras entidades permitió ubicar a 300 ciudadanos, aseguró el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esto a raíz de estos rumores de informaciones recientes en el que se dan cuenta que los cementerios se habían prestado para terminar de desaparecer personas que se habían reportado como desaparecidas en el paro nacional. La mesa que se estableció con la Defensoría del Pueblo el 4 de mayo y posteriormente el 6 de mayo de 2021, 8 días después del inicio de las protestas en ese año, se presentaron una serie de reportes, 627, de personas no localizadas. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación destinó 35 fiscales de las distintas seccionales, liderados por la Delegada de Seguridad Territorial, por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y por la DIJÍN de la Policía Nacional, para que se pusieran en marcha todos los mecanismos legales de búsqueda de esas personas. Se utilizó el mecanismo de búsqueda urgente. Debemos decirle al país que de esas 627 reportes de personas no localizadas que fueron presentadas por 2 organizaciones no gubernamentales 7 días después de iniciadas las protestas, ubicamos a todas las personas. Entre tanto, en Bogotá no hubo desaparecidos durante el paro nacional, informaron la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Revisada la información, actualizada la fecha, no existe ningún mecanismo de búsqueda activo. En eso debo ser concluyente, todas las personas fueron ubicadas, aseguró el defensor del pueblo Carlos Camargo en estas declaraciones que se entregaron en las últimas horas para hacer claridad frente a estos hechos. En abril de 2021, en la Defensoría del Pueblo instalamos internamente el Comité Permanente para la Garantía del Derecho a la Protesta Social, con el objetivo de monitorear permanentemente y a nivel regional las diferentes actuaciones adelantadas por parte de los funcionarios de la entidad en todos los puntos cardinales del país. Para la recepción de casos y quejas desde la Defensoría del Pueblo, establecimos distintos canales de comunicaciones y desde el 4 de mayo de 2021 se recibió información por parte de representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, fundaciones y corporaciones. El 6 de mayo de 2021 se realizó en la Defensoría del Pueblo una reunión con la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, quienes radicaron una solicitud para la activación del mecanismo de búsqueda urgente para ubicar a 379 personas supuestamente no localizadas en el marco del paro nacional. Asimismo, durante las semanas siguientes continuamos recibiendo solicitudes de apertura del mecanismo de búsqueda urgente por parte de las organizaciones sociales a través de los canales habilitados en la Defensoría del Pueblo. Vale recordar que para el 4 de mayo de 2021 en la Defensoría del Pueblo ya habíamos instalado junto con la Fiscalía General de la Nación la Mesa Interinstitucional de Información en el marco de la protesta social, con el propósito de informar de manera oportuna y transparente, entre otros temas, los casos de personas no localizadas o sin ubicar que se presentaron durante las manifestaciones, así como de revisar las distintas denuncias y solicitudes de apertura del mecanismo de búsqueda urgente que llegaban a la Defensoría y a otras entidades por distintas vías.
Ahí estaba entonces la declaración de Carlos Camargo, de Defensor del Pueblo. No hubo desaparecidos en Bogotá. A propósito de Bogotá, la alcaldesa Claudia López recorrió junto al director del IDU, Diego Sánchez, proyectos viales que se construyen en el norte de Bogotá y que beneficiarán el tránsito peatonal y de biciusuarios. Asimismo, visitó la megaobra Centro Felicidad, CF Chapinero, que se construye en la calle 82 con carrera 11. Aquí está el reporte de la alcaldesa desde las calles en cómo avanzan las obras. Ahora este año vamos a estar con la veeduría distrital vigilando las obras. Estamos empezando por las que tienen más problemas. Esta, y le pido todas las excusas a la comunidad, es una obra de valorización que cobró la administración anterior, que empezamos desde hace 2 años. El contratista ha sido un desastre. Es una empresa que se llama Grot, de un señor Gustavo Rodríguez, un absoluto desastre. No ha cumplido y, para desgracia nuestra, tiene 3 obras de valorización. Aquí en la calle 85, desde la 7ª hasta la 15, y tiene varios frentes abiertos desde hace 2 años y no ha terminado. La calle 79B también la tiene el mismo contratista, y la calle 73. Entonces, estamos tratando de solucionar, porque esto tenemos que hacerlo dentro del marco que nos permite la ley. Lo ideal, lo que todos quisiéramos, es acabarle el contrato a ese tipo que no ha cumplido, pero si lo hacemos, tenemos que volver a abrir un proceso licitatorio, se va a demorar 1 año la licitación y entonces terminamos perjudicando más a la gente. Por eso, con la empresa aseguradora de esta obra y el IDU, hemos tratado de llegar a un acuerdo, que es básicamente que el contratista termine los frentes que ya abrió, aquí al frente del Colegio Médico, en la calle 85, desde la 7ª hasta la 9ª, la gente tiene 2 años esto abierto y no se ha terminado. Están molestos con toda razón, nosotros también. Conclusión, aseguradora, IDU y contratista van a acotar el contrato a que sea solo terminar lo que ya rompieron y ya abrieron. Ahí estaba la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a propósito de estas obras que han tenido dificultades en su ejecución. Margarita, unos segundos para el cierre de Al Día Noticias. ¿Tiene usted información del COVID en enero? El COVID en enero en China, según lo que habíamos hablado. Sí. Pues mira, es que hoy empieza el año lunar chino y millones de chinos se mueven por todo el país para ir a visitar sus familias. Según la compañía británica Airfinity, se estima que a partir de este momento y por lo menos en los próximos 15 días van a registrar 36,000 diarios casos de COVID cada día. Pero además, 60,000 se infectaron entre diciembre 8 y enero 13. Además, también piensan que podría ser las cifras mucho más altas que estas por, como te decía, la movilidad, pero además porque en las zonas rurales no se han vacunado y los casos van en aumento. Los números no son tan precisos, pero la situación es delicada. Y solamente cierro con esto. Recuerda que si China estornuda, el mundo se resfría. Claro, de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias en emisora Punto 5, Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Jalbo y John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.